poquito, bueno, conoce, pues nuestro querido, él se llama Joe Marín Pillajo, pues es religioso carmelita descalzo, ¿no? Él es quiteño, es oriundo de los bancos. Él cursó sus estudios de filosóficos en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Sus estudios teológicos, pues los hizo en la Pontífica Universidad Javeriana en Bogotá. Pues actualmente tenemos la dicha de tenerlo en Santa Teresita de Quito, ¿no? Y ahorita pues él se desenvuelve como asistente espiritual del Carmelo Segral Sagrados Corazones de Jesús, ¿no? Bueno, previamente a esto pues, mis queridos, vamos a comenzar con una oración inicial a cargo de nuestra querida Ceci, de Virgen del Carmen del Inca. Cecita. Buenas noches, aquí estoy. Mi nombre es Cecilia, bienvenido Joe. Soy de la comunidad Virgen del Carmen, San Juan de la Cruz, de Quito del Carmelo. Bueno, yo quisiera empezar esta noche, pues es una noche muy especial para nosotros los carmelitas, ¿verdad? Ayer con el abrebocas que tuvimos con la charla de José Miguel, nos dejó engolosinados y ahora queremos continuar con más y más y más conocimiento. Como digo, agradezcamos esta noche a nuestra Madre Santísima, que en torno a ella estamos reunidos aquí para aprender más y más, encariñarnos más y aprender más. Vamos a hacer una oración a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Oh Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que hiciste de tu sed de verdad una oración, continúa intuyendo que quien busca la verdad, busca a Dios. Ayúdanos a buscar siempre la verdad. Tú que encontraste la verdad en la cruz de Cristo, haz que también nosotros seamos iluminados por la luz que emana del misterio de la cruz. Enséñanos a abrazar la cruz como la abrazaste tú. Tú que descubriste la verdad que buscabas, leyendo la vida de Santa Teresa, ayúdanos a encontrar en la simplicidad cotidiana la grandeza de la presencia de Dios. Tú que te entregaste plenamente al amor encontrado, haz que muchos jóvenes puedan entregarse al Señor que llama, no con miedo a perder, sino con la alegría de dar. Tú que te prodigaste en el campo de la muerte, con dulzura y premura, infundiendo consuelo y coraje a tu pueblo, danos en todo momento caridad hacia el prójimo. Tú que en la hora de la muerte, antes de entrar en la cámara de gas, hiciste tuya la oración de Jesús. Si no es posible alejar este cáliz, que se haga tu voluntad. Ayúdanos a poder inclinar la cabeza serenamente, abandonados al amor de Dios, que siempre es fiel. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. Amén, Ceci. Amén. Y te pague. Bueno, querido Joe, pues somos todos tuyos. Y aprovechenlo, chicos, porque él es un experto en el ISTEN. Así que ustedes comiencen a escribir preguntas y bombardéenlo al final. Bienvenido, bienvenido, querido Joe. Gracias, querida Yoko, muy amable por eso. Gracias a todos por su presencia. Qué alegría poder encontrarme nuevamente con ustedes, pues, en estos espacios. Gracias, Ceci, por esa bella oración que hemos podido compartir y que nos ha introducido a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ahí está. Pues bueno, yo para iniciar pues teníamos un tema, pues cuando Yoko me pidió el tema era otro en un principio, yo les pedí que lo cambiemos, que hagamos otra cosa, que lo delimitemos un poquito más y que se lo especifique para relacionarlo porque pues me parece que era un tema muy amplio, ¿no? Entonces, eso como pues aclarar un poquito y ahí sí, ya lo hemos venido a delimitar tanto en Edith Stein como en la Virgen María pues la prueba y el sufrimiento.
Entonces, ahora lo que yo sí quisiera empezar con ustedes antes de hacer la presentación que voy a hacer, que les voy a pedir que me permitan compartir también, es empezar un pequeño diálogo con ustedes y que pues libremente, pues puedo ver que están conectados casi 60 personas, que libremente pues el que crea lo pueda decir desde su experiencia qué es la prueba. Primero, empezando por ahí. ¿Qué es la prueba? ¿Cómo entiende la prueba? O sea, algo muy concreto, muy sencillo, que diga, hermano, para mí la prueba es esto, es esto. Yo entiendo esto por aquí, ¿qué es la prueba? Entonces, pues tranquilamente pueden o levantar la manito o, pues activar su micrófono y decirlo. Y quisiera escucharlos. La prueba, digo yo, mi querido Joe, es la que tú nos vas a tomar luego de darnos esta lección. Por Ok, supuesto. Y como hay Muy 70, bien. 70 preguntas. listo, ya, vamos por ahí Gracias. un poquito. Bien, gracias, Ceci, muy amable, muy amable. ¿Qué más? ¿Qué más creen que es la prueba? Creo que Leticia está ahí, como levantar también la manito, ahí como poner reacciones, entonces ustedes también pueden ahí hacer eso, pues el que lo pueda hacer. Alabado sea Jesucristo, hermanito Joe, otra vez, viéndolo con su ¿Cómo hermosa está? sonrisa. Ahora sí ya la pronuncié, mi estimado Joe. Bueno, Muy amable, gracias. la prueba para mí es, mm, en este momento estoy pasando por un momento lleno de sufrimiento, pero siempre confiando en el Señor. Y le digo a Él que no me suelte de su mano. Para mí la prueba es a un nuevo cambio, una nueva vida y sobre todo en la esperanza de un mañana mejor. Sé que eso va a pasar en lo que estoy viviendo ahora. Eso es para mí la prueba. Ok, perfecto, Leticia, muy amable, muchas gracias. ¿Quién más por ahí que quieran participar y decir qué entiende por la prueba? Yo, mi querido Joe, creería que es nuestra evaluación en la fe. Cuando viene Ok. la avalancha, a ver qué tan de verdad lo que decimos es lo que practicamos. Si nos agarramos con fuerza de la mano del Señor y de verdad le creemos a Él, en fe. Ok, listo, querida Yoko, muchas gracias. Jennifer tiene la manita levantada. Bueno, yo creo que la prueba es lo que nos como ayuda a pasar a otro nivel, como en el colegio, ¿no? Que siempre presentamos pruebas para pasar a un grado superior. Se supone que para esa prueba tendríamos que em, conocernos, tener ciertos conocimientos para poder ir a un nivel superior, ¿no? Lo que yo siento es que en la vida a veces no sabemos o creemos que no tenemos esos, ese conocimiento, esa experiencia como para pasar de nivel. Hablo, por ejemplo, en mi caso en particular, me perdona, el caso de la migración. La migración es algo que en mi familia nunca existió. Tal vez en antepasados, por allá, pero, pero migrar es una prueba muy dura porque es enfrentarte a cualquier cantidad de cosas que tú no esperabas, ¿no? Ujú. Sin embargo, como dice Yoko, bueno, hay Dios, como que sí, uno se da cuenta que tienes las herramientas, como en las películas de héroes, tienes las herramientas, tienes todo para pasar esa prueba, pero pasarla es un sufrimiento, o sea, es, es arduo, es difícil. Creo que esa es la prueba. Gracias, querida Jennifer. De Bueno, Gisela está Bueno, con la manita levantada, creo que en el comentario, no sé. primerito, hay un comentario en el chat. María Arteaga dice, An- para mí la prueba es cuando uno está colocando todo en manos de Dios en la fe. Uno es tentada en contra de lo que uno quiere para estar bien con uno mismo y con los demás. ok, perfecto. No sé si Gisela, tal vez. Sí, yo, Ahí está. ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, Bien, buenas para mí noches. la prueba puede ser una situación, una dificultad que se presenta en nuestras vidas Ujú. y que Dios la permite, pues para que nosotros
a través de esa dificultad perseveremos y nos unamos más a Él y pues siempre estemos abiertos a su voluntad y que Él siempre nos da la fortaleza necesaria para sobrellevar esa prueba o esa dificultad que se nos presenta en la vida. Ok, muy amable, Gisela, muchas gracias. Creo que me parece estaba alguien también, Nelson, creo que Yo, decía. Amanda, buenas perdón. noches, Buenas sí. noches. Buenas noches, hermanitos, buenas noches, yo. Bueno, para mí la prueba sería el estar el día a día, porque en el día a día te pueden pasar cosas de poner la prueba de tu paciencia, de la desesperación, de la angustia. Entonces yo creo que como nosotros estamos en el camino con el Señor, es decir, ver el día a día hasta dónde nosotros podemos como que resistir y pasar y saber de que no debemos dejarnos de Dios. Porque hay momentos que en el día a día te puede pasar algo o que puedes a tu hermano contestarle de una manera que no es correcta. Entonces, ahí esas cosas, creo que en esas cosas pequeñitas está también la prueba, hasta dónde podemos decir, nosotros estamos con Dios, pero entonces nuestras acciones, ¿cómo lo estamos demostrando? Entonces, ese es para mí la prueba, pasar día a día, el día a día de cómo tenemos que pasar con nuestro hermano y hasta dónde podemos decir y hacer. Esa Ok, sería perfecto, para mí la prueba. perfecto. Amandita, muchas gracias, muy amable. Ahora, la siguiente pregunta para como continuar con eso y ahí continuar con las mismas participaciones. Ahora, ¿ustedes qué entienden por sufrimiento? O sea, ya desde diferentes ámbitos, o sea, lo que pues uno conozca, lo que ha podido experimentar, pero ¿qué entendemos nosotros por sufrimiento? ¿Qué entendemos por sufrimiento? Entonces, el que sepa o el que diga, bueno, yo quiero participar esto, pues puede activar su micrófono también y decirlo. Y yo, bueno, voy a hablar de nuevo yo, yo, hermano, yo creo que el sufrimiento es algo que te llega al corazón, al que tú, si tienes que escalar, llegarte muy a tu fondo de la experiencia de tu vida, que puede ser en diferentes hábitos, en tu familia, en tus hermanos, en tu trabajo, en lo que sea. Es decir, escalarte en algo tan profundo y que te permite a tú decir, bueno, algo me está pasando y por qué, pero hacerte que ese sufrimiento no sea para ti algo negativo, sino más bien que te permita crecer y ver la vida de otra manera. Para mí, eso es un sufrimiento que te permita a ti llegar a tu corazón de que algo pasó, este sufrimiento, porque tal vez tú te equivocaste o tomaste una mala decisión. Y eso entregárselo a Dios. Y como decir, al final del túnel ves una salida y esa salida es Dios. Entonces, para mí, ese es un sufrimiento que te permita, aunque ese sufrimiento te llegue a conocer a Dios y escalar en lo más profundo en tu corazón para que tú puedas encontrar como que un corazón limpio, un corazón puro. Para Ok, eso Amandita. tiene que pasar ese sufrimiento. En lo personal lo digo yo. Listo, listo, Amandita, muy amable, muchas gracias. ¿Qué más entiende qué es el sufrimiento? Pues, como lo digo desde su experiencia, ¿qué es sufrimiento? Gloria Solano nos dice aquí que el sufrimiento es algo que alerta mi bienestar físico, mental y espiritual, altera, perdón, mi bienestar físico, mental o espiritual. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién Joel, más que quiera? El yo, sufrimiento. Ah, Ceci, diga. sí, yo pienso que el sufrimiento es un sentimiento de dolor frente a alguna situación, pudiendo ser una enfermedad propia o ajena de algún familiar. Entonces, Ujú. yo siento un dolor profundo en el alma el ver a alguien enfermo en el hecho en su cama, diga usted así, o yo siento dolor al verme yo un poco disminuida en mi enfermedad. Pues, puede ser.
eso, un sentimiento de dolor. Un sentimiento de dolor. Muy bien, muchas gracias, Ceci. ¿Alguien más estaba hablando? No pude percibir quién era. Anabel. Anabel, sí. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, para mí el sufrimiento sí es un sentimiento de dolor que puede ser físico como puede ser emocional, dependiendo de, como antes, tiene relación con la prueba que decíamos anteriormente, ¿no? Ujú. Nos causa dolor, ese dolor puede ser físico, emocional, pero claro, si uno está pues en la mano de Dios, al momento ese dolor pues nos puede derrumbar, pero luego entonces uno piensa en Dios y se reanima uno se agarra la mano de Dios y uno comienza con su oración y le llena a uno la paz y la tranquilidad a soportar ese dolor. No es que se acaba, puede que se acabe, pero con Dios ese dolor es soportable. Eso Ujú. los encaminamos con él, a soportar y aceptar en la medida de lo posible lo que está sucediendo. Puede ser a nosotros mismos o, como decía la hermana anterior, a un familiar, a un amigo. Pero el dolor Mm, lo entiendo como físico o emocional. muy, muy amable, Ana. Por aquí también están comentando. eh, Michael dice que el sufrimiento en Cristo y para Cristo como lo han hecho nuestros santos. Wendy dice que para mí el sufrimiento puede ser un dolor físico, dolor alma, emocional. Es algo complejo, pero con Dios se hace menos este dolor. La fe sana todo. Rosana dice que es una experiencia profunda que afecta el sentido de la vida, la conexión con uno mismo, los demás y un poder superior y la capacidad de encontrar significado y propósito. Y familia Freire Cuenca dice, el sentimiento aparece ligado a los límites propios de las criaturas es una realidad. ¿Por qué yo hago este ejercicio con ustedes, queridos hermanos, respecto de preguntar qué entendemos por prueba y qué entendemos por sufrimiento? Porque pues el tema fundante que atraviesa justamente la charla que voy a tener con ustedes es eso, cómo vamos a nosotros a ver y entender la prueba y el sufrimiento desde estas dos figuras, Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz y la Virgen María. Entonces, hoy vamos a ir perfilando unos ciertos hitos que nosotros nos van a permitir ver si es que verdaderamente el sufrimiento ha sido una constante en su vida o qué es lo que las experiencias de sufrimiento les han permitido llevar en su vida. Entonces, ahora sí, yo voy a compartir la presentación que tengo aquí para ustedes y me parece que está aquí. Sí, aquí está. Muy bien. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, se está Sí, viendo. sí, Perfecto, muy sí, así amables, bien, gracias. tranquilo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, voy a ampliarlo un poquito más. Déjenme ver. Eso por ahí creo que sí, perfecto. Entonces tenemos, como les había dicho, desde estas dos figuras, estas dos grandes mujeres, Edith Stein y la Virgen María, pues obviamente en diferentes épocas cada uno, pero lo que nosotros hemos tratado de identificarlo es desde la prueba y el sufrimiento. Entonces, primero, por eso les había preguntado qué entienden ustedes por prueba y qué entienden ustedes por sufrimiento. Ahí está un poquito mal escrita la palabra, mil disculpas por eso. Entonces, la prueba, nosotros vamos a entenderlo desde varios aspectos que yo los he puesto aquí. El primero, como una acción o efecto de probar. Luego vamos a entender la prueba también como una razón, un argumento, un instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Eso tenemos que tenerlo como claro que es el instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. También, pues, puede ser un ensayo, un experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. O es hacer un examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de alguien, que sé si ya nos decía que a la final es lo que yo les voy a tomar, ¿no? Pero no voy a hacer ese ejercicio con ustedes. Y también yo buscaba un poco haciendo la investigación un poco etimológica respecto a la palabra y yo, claro, yo estaba tratando de ver en qué sentido se puede explicar que la prueba es negativa
porque normalmente cuando uno lo hace, esta experiencia, uno pasa por experiencias de prueba y aún más los hace fuera del contexto de Dios, simplemente la prueba muchas veces es negativa, cuando la persona no ha llevado su proceso de evolución, de crecimiento, de maduración para tener el resultado de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si encontré una, pues no una definición, pero sí algo que se puede tal vez ser semejante, relacionarse, y se dice respecto a la prueba de fuego o prueba comprometida y decisiva en la que es necesario demostrar que se está a la altura de lo esperado. Entonces, aquí yo quería un poquito que nosotros entendamos también de dónde viene ese sentido del por qué es una prueba, por qué es una prueba literalmente ya en la vida, ¿no? Entonces, yo ya cuando nosotros lo traemos al aspecto cristiano, al aspecto religioso, claro, uno dice que nosotros pasamos por pruebas durante nuestra vida discipular, nuestra vida de crecimiento espiritual, durante nuestra vida como hijos de Dios. Pasamos pruebas que tienen que ir acrisolando nuestra vida para que nosotros, en un cierto sentido, demostremos aquello que nosotros estamos viviendo. Pues uno dice, estamos pasando estas pruebas, ¿no? Así lo decimos coloquialmente y también pues de una forma, en un cierto sentido de religiosidad popular, lo decimos así. Entonces, ahora yo quería que nosotros un poquito entendamos que la prueba no es negativa, que salgamos un poquito de esta idea de que la prueba no es negativa, porque la prueba, la razón y el fin de la prueba es probar algo, mostrar, demostrar, comprobar a la altura de lo que se está esperando. Por eso, en ese sentido, nosotros debemos entender que la prueba no va a ser negativa, sino que la prueba más bien es positiva. Por eso, ya sé si nos decía que al final se hace una prueba, una evaluación, pues uno como entiende, pero es para que nosotros demostremos cuánto conocimiento tenemos de ello. Y por eso decía que uno pasa estas pruebas en las realidades de nuestra vida para que se nos vaya creciendo. Pero claro, cuando uno está pasando estas pruebas, uno se hace preguntas y uno dice, pero ¿y por qué tengo que pasarla? ¿O por qué también tiene que ser dolorosa? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y aún más, yo quería hacer como ahí también una pequeña pausa antes de pasar al sufrimiento y que pues alguien me pueda decir, eh, pues yo había puesto una pregunta cuando estaba haciendo la redacción de esto, es que, y ahí sí pues quiero detener un ratito la presentación nuevamente, que ustedes me puedan decir, ¿Dios nos prueba? Esa es la pregunta. Pensemos un poquito, pensemos bien la respuesta y el que la tenga, pues lo puede decir tranquilamente, si cree que Dios nos prueba o no cree que Dios nos prueba y el por qué. Obviamente, el por qué, ¿no? Entonces, por eso quería un poquito que veamos esto eh, para saber, pues nosotros ahora preguntémonos, por eso digo, meditémoslo un momentito y preguntémonos si Dios nos prueba. Dios nos prueba. Preguntemos, porque ya más adelante lo vamos a entender porque tanto desde la Virgen María yo les había propuesto que vamos a hacerlo desde la parte bíblica y obviamente la parte teológico-espiritual que va a partir de Edith Stein. Vamos a entender un poquito si verdaderamente Dios nos prueba o Dios no nos prueba, o qué es lo que mismo Dios hace, pero hasta ahí quisiera escucharles de ustedes si Dios nos prueba o no nos prueba. Entonces pensemos ahí un momento, ¿será que Dios nos prueba? Entonces el que tenga la respuesta puede decirla. Sí, hermanito Joel, Dios nos prueba. Leticia. Hablo de mí, desde parte de mí. Yo pienso que Él está orando en mí para hacer una obra perfecta en mí, para desarrollar lo que Él tiene pensado, porque Él es todo lo alcanza. Entonces, nosotros hacemos, nos dejamos guiar en aquella prueba, pero siempre confiando en la oración. Porque si no hubiese sido así, entonces ahí es cuando es
la humanidad que participa. Pero en este caso, sí, Dios me prueba. Entonces, estoy segura que algo bueno, buenísimo, viene en mí. Muchas gracias, hermanito. Listo, Leticia, muy amable por su participación. ¿Quién más? ¿Quién más? Diga si cree que Dios nos prueba o que no. Pues aquí estamos libres, no estamos para cuestionar, no estamos para juzgar tampoco, sino yo quiero escuchar pues de ustedes y de ahí lo vamos a ir también dialogando y al final pues se darán más espacios para pues hablar respecto de esto. Yo, hermanito, Ivonne, me parece que está sí, hablando Ivonne. yo, Dígame, sí, Ivonne. yo pienso que Dios sí nos prueba. Ok. Sí, yo digo porque con tanta, cuando se tiene mucha adversidad, es fácil renegarse de, de Dios y muchas personas que yo realmente conozco y que he hablado, o sea, no, dice si yo creía en Dios y iba a misa, iba a todo, pero desde que se murió, dice, por ejemplo, una persona que no voy a decir nunca el nombre, se murió mi papi, dice, me lo quitó mi papi, dice, entonces si Dios me amara, me decía a mí, ¿por qué hace eso? Si me quitó lo más importante, es mío, dice así. Y bueno, y desde ahí ya no cree, esa persona no cree en nadie, en nadie, en nadie. Entonces yo por eso digo, Dios prueba para ver si justamente en las adversidades que uno tiene en la vida, continuamos, ¿no? Continuamos en el camino que, que está trazado por Él. Y, y bueno, pues, o sea, yo siempre digo que cuando Dios Padre envió a su Hijo, envió para que no, para como para que Él nos deje enseñanza, ¿no? Y entonces Él, imagínense, murió en la cruz y nunca se renegó de su Padre hasta el final. Entonces, los que nosotros decimos, los que somos hijos de Dios, así que nos consideramos hijos profundamente, ¿no? Tenemos que pasar la cruz del Señor. Es lo, o sea, mi pensamiento. Tenemos que pasar la cruz del Señor. No vamos a andar solo caminando en caminos de rosas, ¿no? Porque tenemos que andar en los caminos pedregosos y de espinas también. Y ahí el Señor va a saber si nosotros somos fiel a Él o no. Ok, listo, listo, Ivonne, muy amable, muchas gracias, muy amable. Hable porque no, yo no puedo verle, siga nomás, no sé quién está hablando ahora. Ya, hermanito, no, yo considero que Dios no nos prueba. Ok, Yo considero que Dios nos ama infinitamente y que Él no condiciona su amor. ok. Sí, ¿Quién está hola. hablando? Yo, Ay, perdón, Jessica. Ay, Jessica. espérenme un ratito. Estaba la Ah, cámara es que está, sí, sí, es que Yo no quiero le hablar. vi. No sé. Hola, hola, aquí Ah, estamos. ok. Listo, Es Jessica, muy Jessie. Hola, amable. Jessie. No le había visto, muy amable, gracias. Gracias. Hola, yo quiero hablar. Amanda, diga. Yo también pienso lo mismo, que Dios no nos pone pruebas, sino porque Él nos ama siendo buenos o siendo malos. Y nos deja a que nosotros, el hombre, el ser humano, tomemos nuestras propias decisiones, sino Ujú. que en el caminar nosotros somos lo que decidimos lo que es bueno y malo. Pero no creo que Dios nos prueba. Él nos ama infinitamente por todos. Listo, Amandita, muy amable, gracias. Aquí dice Elenita, buenas noches, Dios no nos prueba, Él lo permite porque muchas veces somos responsables de esas pruebas. Ok,
Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más puede decir algo más para ya ahí sí continuar con lo del sufrimiento? ¿Alguna participación más? Buenas noches, ¿cómo están hermanos? ¿Cómo Hola está Ana, Fran? buenas noches. Yo pienso que no todo es prueba. Ok. O sea, a veces creemos que nos vienen adversidades y es prueba de Dios, que Dios lo mandó. Ujú, No, no, yo no creo, yo no lo creo así. Son situaciones de la vida, Dios nos ha dado em, libertad en ujú, todo, no nos obliga a nada, ¿sí? Entonces, son situaciones que se presentan, ¿no? Y hay que ujú, saberlas mirar de esa forma. Pero si me pongo a pensar en nuestros santos, Santa Teresa nos dice que hay un momento en que Dios prueba la fidelidad, ujú. ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando ya estamos en el camino del Señor, en la oración, siguiendo pues los pasos en este camino de santidad, creo que sí va a haber momentos de prueba, pero no todo es prueba. Sí, Mm. ok. Ok, Ana, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, justamente yo, ¿por qué les pregunto esto, queridos hermanos? Porque normalmente estas situaciones nos pasan en nuestras realidades de vida y por la mayoría de veces las realidades negativas que nos acontecen en nuestra existencia humana, inmanente, nosotros, claro, decimos estoy pasando una prueba porque Dios lo ha querido así. O sea, Dios lo ha querido así y Dios quiere que yo pase esta prueba para, pues sí, madurar mi fe. Pero entonces uno, ¿cómo puede, en ese sentido, cómo podemos decir o preguntarnos, pues una de las hermanas nos decía, eh, claro, Dios me quitó a mi papá y Dios no nos quita a nosotros nada. O sea, Dios a nosotros no nos quita nada. Esas realidades que son humanas, claro, porque si no nosotros estuviéramos hablando de un Dios que es un Dios intervencionista, un Dios que a nosotros nos maneja como títeres, en la que entonces uno va a decir, mira, como está tan bien, está tan feliz, entonces pongámosle una prueba, quitémosle a esta familia. Y nosotros en la Biblia ya tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Y ese ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Hay un libro también de ese y se llama Job. Y Job tiene varios diálogos con amigos cercanos que están ahí que aparecen con los nombres que ahora se me escapan porque son como un poquito complicados, y ellos presentan también argumentos del por qué decir que Dios nos prueba y por qué no nos prueba. Pero no podemos tener ahora como fundamento de decir que ahora, como lo dice el libro de Job, ya está en la Biblia, entonces Dios sí nos prueba, Dios sí nos prueba, porque el mismo libro de Job no tiene su fin a que nosotros identifiquemos que Dios nos prueba porque el fin no es ese, sino es saber que literalmente el bien está por encima del mal en las adversidades negativas que el hombre ha tenido y cómo Dios literalmente quiere en esa realidad, pues adversa, esa realidad dolorosa, esa realidad de prueba que muchas veces pues nosotros lo identificamos así, Dios quiere intervenir ahora sí, decir, bueno, quiero que él salga de eso porque es mi hijo y lo amo y no quiero que pase esto porque Dios quiere hacer su obra en nosotros. Entonces, yo quería un poquito como que vayamos haciendo esto, pues digo, no estamos ahora para juzgar, no estamos tampoco como para criticar, no estamos para decir, ahora miren, vean, tienen que creer esto, no, porque también es la responsabilidad de uno de cómo uno va identificando esto. Yo les voy a hablar desde el aspecto bíblico y desde el aspecto, pues, teológico espiritual que Stein nos presenta para entender cómo va a evolucionar en ese sentido la prueba y el sufrimiento en estas dos grandes mujeres. Entonces, ahora sí, pasemos un poquito a lo que es el sufrimiento, que ya voy a compartir esto que está aquí. Entonces, queridos hermanos, el sufrimiento, ya varios lo decían, el sufrimiento es padecimiento, es dolor, es pena, es paciencia también, es conformidad, es tolerancia con que se sufre algo. Y también se refiere al dolor o padecimiento físico, moral, que una persona está experimentando.
y puede manifestarse como angustia, tristeza, aflicción, ya sea causada por circunstancias externas o internas. El sufrimiento es una experiencia que es subjetiva y compleja, que puede ser causada por diversas razones, incluyendo enfermedades, pérdidas o conflictos emocionales. Entonces, entendamos que esto es una realidad que es humana, no es una realidad querida por Dios y aún peor, mandada por Dios. O sea, esto es una realidad que acontece en la vida del ser humano. Pero Dios en ese sentido no quiere que nos quedemos en esto. Nosotros lo identificamos porque con el intelecto podemos identificar qué es un sufrimiento. Y digo, para mí, tal vez que me digan una cosa es sufrimiento y tal vez para otra no lo sea. Por eso es que el sufrimiento también es subjetivo y también es personal, ¿no? Por eso queríamos que un poquito identifiquemos cómo vamos a entender la prueba y el sufrimiento. La prueba nosotros la vamos a entender como aquella experiencia que nos permite demostrar, mostrar, hacer eh, y demostrar aún más con altura lo que se está esperando de algo. Así vamos a entender la prueba. Y el sufrimiento también como aquel dolor, aquel padecimiento físico, moral que una persona experimenta en las diferentes realidades de su existencia humana, para entenderlo aquí. Entonces, ¿por qué entendemos y hacemos la aclaración respecto a estas dos palabras? Porque tanto en Edith Stein como en María, ellas pasaron realidades que nosotros humanamente podemos entenderlas como pruebas, y aún más que causaron mucho sufrimiento en ellas. Y por eso quiero, en este momento yo tengo aquí de forma en paralelo tanto Edith como María, pero quiero empezar con María. Yo tengo aquí las citas, yo después les compartiré esta presentación, pues ya le pasaré a Yoko para que ella se los pueda compartir y ustedes puedan revisar también estas citas, pero son citas que para nosotros también son ya conocidas. María, yo voy a hablar desde la vida de ellas, porque pues Edith Stein tiene muchos escritos, y aún más en sus obras selectas. Yo pues tengo aquí las obras selectas de Edith, de donde yo también pude recopilar aquella información que yo le estoy presentando, porque quiero hablar desde su vida, desde la vida de cada una de ellas. María, primero, pues tiene su origen en familia, de una familia judía de Nazaret, Galilea, perteneciente a la tribu de Judá y descendiente de David. Eso lo encontramos en el prólogo del Evangelio de Lucas. Ahí lo tenemos la cita. Luego, en la Anunciación, el ángel Gabriel se le aparece a María para anunciarle que sería la madre del Mesías, por obra del Espíritu Santo. Igualmente tenemos la cita, y después María acepta con humildad y con fe. Igualmente tenemos nuestra cita. Posterior a eso está la visitación. María fue a visitar a su prima Isabel, quien también estaba embarazada, obviamente pues de Juan Bautista. Allí Isabel la bendice y María responde con el Magnificat, un cántico de alabanza. Luego tenemos el nacimiento de Jesús. María da luz a Jesús en Belén, cumpliendo la profecía del Mesías nacido de una virgen. Y nosotros sabemos por los relatos que pues leemos y también a veces por tradición, que esa travesía del nacimiento para llegar al nacimiento de Jesús para María y para José no fue fácil. Los persiguieron, estuvieron en realidades que no eran muy buenas para el nacimiento de Jesús, pero ellos no dudaron hasta llegar al final, porque como ya muchos han dicho, tenían la fe puesta en el Señor. Luego, la presentación en el templo, cuando, según la ley de Moisés, presentan a Jesús en el templo. Allí Simeón profetiza sobre el destino del niño y el sufrimiento de María. Aquí tenemos como, podemos decir, desde donde ahí sí podemos decir, hablar concretamente y específicamente en la Biblia del sufrimiento de María. Y aquí sí quería que nos detengamos, y aquel que por favor tenga la Biblia ahí a la manito, nos pueda buscar Lucas capítulo 2, versículos del 34 al 35. Lucas capítulo 2, versículos del 34 al 35. Entonces, el que lo tenga, por favor, léalo. Capítulo 2, Capítulo 2, versículos 34 y 35.
34 y 35. Del Aquí lo tengo. Evangelio de Lucas. Perfecto. Ya. Hágale, Ceci. Lucas capítulo 2, versículo 34. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. ¿Sigo? ¿Y el 35? Ya, ok. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Ok. Entonces, ¿puede repetirlo, por favor, solo del 35? Ceci, Con por mucho favor. gusto, con mucho gusto. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Por este medio. Perfecto, gracias, Ceci. Entonces, aquí no está enfocándose bíblicamente el sufrimiento en el dolor que va a padecer María, por obviamente la tristeza de entregar a su hijo, la tristeza de ver cómo golpean y lastiman a su hijo, aún más cómo lo excluyen, aún más todas las realidades que hace y que nosotros conocemos respecto de los sufrimientos que padeció Jesús. Aquí se está hablando que el sufrimiento de María va a ser un medio que nos va a permitir a nosotros llegar a tener una experiencia. No es que Dios está queriendo en ese sentido decir aquí bíblicamente que el sufrimiento es querido por Él, sino que es a través de este sufrimiento de María que como medio a nosotros nos va a permitir llegar. No está diciendo que quiero que ustedes también lo sufran, que ustedes también lo vivan, que ustedes también lo experimenten, sino que este sufrimiento de María no es enfocarse en el dolor. O sea, eso quiero que hagamos. No estamos desvalorizando, no estamos trivializando aún más el sufrimiento, sino que estamos desenfocándolo de la experiencia negativa que es para la consecuencia positiva que nos va a llevar. Eso nos está haciendo entender un poquito aquí bíblicamente respecto del sufrimiento, que sí es doloroso, que sí lastima, que sí hiere, pero que no quiere que nos quedemos en él, sino que salgamos de ese sufrimiento porque es un medio para llegar a esa experiencia también íntima con Dios, porque quiere que lo desenfoquemos y pasemos a las consecuencias positivas que nos va a traer esto. Va a ser maduración espiritual, va a ser crecimiento humano y todas estas realidades que uno dice, pues, son positivas en nuestra vida. Por eso entendemos, yo lo explico nuevamente aquí, desde el sufrimiento en María bíblico, porque no dice que María va a sufrir, que María va a padecer, que María va a hacer esto, María va a llorar, María le va a doler. No se está enfocando en este dolor, no lo está desvalorizando y aún más, aún menos, no lo está trivializando, sino está diciendo que este dolor que está experimentando María sea un medio para que las consecuencias sean positivas y no nos quedemos en el sufrimiento, sino salgamos de él. Eso nos quiere decir un poquito aquí. ¿Dónde podríamos sustentar un poquito este sufrimiento bíblicamente? En María, en María. Luego, en el número 6 tenemos la vida oculta de Jesús. María aparece en el único relato de la infancia de Jesús tras su nacimiento, cuando lo pierden y lo encuentran en el templo. Igual ahí tenemos una cita. Luego ya en el Evangelio de Juan, porque el máximo exponente de María es el evangelista Lucas. Eso sí nos lo podemos dar, pero aquí aparecen otros relatos porque en el Evangelio de Juan no se nombra a María concretamente o sea, no se pone el nombre, simplemente la madre de Jesús o la madre del Señor. No se pone el nombre porque teológicamente el Evangelio de Juan tiene otro fin y no quiere poner el nombre porque quiere que el personaje también lo puedan asumir los lectores que están leyendo este evangelio. Y por eso en el Evangelio de Juan, María también está en estas bodas de Caná y es la que interviene ante Jesús para ayudar en una boda que no tienen vino, los novios. Y pues por intercesión de María se realiza este primer signo, no milagro, signo. Ahí tenemos también la cita. Luego, María durante el ministerio de Jesús, aunque aparece poco, María sigue a Jesús en su ministerio, es discípula. Un momento clave es cuando él redefine la familia como quienes hacen la voluntad de Dios. Y ahí vamos a encontrar literalmente
a la familia escatológica, porque ya pasamos, superamos a los vínculos familiares consanguíneos que nos unen para literalmente, como nosotros conocemos ahora nuestra comunidad, ser todos hermanos. Y pues todos serán hermanos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y en eso está incluido María. Luego, María al pie de la cruz está presente durante la crucifixión, un momento que es de dolor y muy fuerte, un momento que se padece, que duele y que pues uno lo sufre. Y aún más Jesús la encomienda a Juan, su discípulo amado. Y tenemos ahí en ese momento, pues sabemos, y pues uno pues haciendo la lectura del Evangelio de Juan, vemos ahora en lo doloroso que será para una madre tener que ver a su hijo crucificado en la cruz. Por ahí nos decían un comentario que todos debemos de pasar por esta cruz que Jesús también pasó, ¿no? Pero esto les digo, no tenemos dónde sustentarlo bíblicamente porque Jesús lo que nos dice es que ya no quiere que nosotros pasemos por esa cruz, porque Él ya entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros, porque ya no quiere que volvamos a sufrir más. Pero para nosotros no volver a sufrir más, debemos tener un cambio de vida, seguirlo, pues seguir a Jesús y aún más aceptar este reino de Dios. Este reino de Dios y aún más la palabra, creer en el Padre. Pero para eso uno también tiene que pasar por ciertas realidades para llegar a decir, bueno, yo quiero y creo en esto. Porque Jesús, como les digo, ya murió en la cruz y no quiere que nosotros sigamos viviendo y cargando cruces por las que Él ya vivió y entregó su vida por cada uno de nosotros. Luego, finalmente, María, después de la resurrección, también va a estar, pues, en los momentos de resurrección y ascensión, María estará presente con los discípulos en oración esperando al Espíritu Santo, pero eso ya lo encontramos no en los evangelios, sino en los hechos de los apóstoles. Igualmente ahí tenemos una cita. ¿Cómo concluyo yo esto respecto de la presencia de María tanto en la prueba como en el sufrimiento? Que María para nosotros es un modelo de fe, de obediencia y de humildad. La Biblia no detalla su muerte, los apócrifos sí, pero la Biblia no detalla su muerte, pero la tradición cristiana enseña que vivió entre los primeros cristianos y fue venerada como Madre de Jesús y fue figura clave en la historia de la salvación, por su fiat, por su sí generoso. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros entendemos, queridos hermanos, la prueba y el sufrimiento desde María? María, pues uno dice, por todas las realidades que tuvo que haber pasado, esas son pruebas que pasó María, ¿no? Pero entonces nosotros preguntamos ahora, ¿son pruebas que quería Dios que María las tenga? No, porque, pues, por eso digo, no podemos ahora sustentar bíblicamente que Dios estaba probando a María para que, pues, a ver si es que ella acepta, se gana el reino de los cielos, y si no lo acepta, pues ya se pierde del reino de los cielos, ¿no? Por eso es la respuesta libre y generosa de este fiat de María para que ella sea una figura clave en la historia de salvación. Porque entonces, si decimos que nosotros no pasamos la prueba que Dios nos está poniendo, queridos hermanos, entonces, como no somos dignos de fe, entonces Dios no nos va a querer. Entonces uno pregunta, ¿y ahora entonces yo qué hago? Si no soy digno, probando y aún más ganando esta prueba, entonces Dios no me va a querer. Entonces, pensemos, por eso le digo un poquito más, que aquí Dios no está probando a María. Tal vez sí hayan ciertos tipos de lecciones en las que se nos va enseñando cómo seguir el camino. Y una lección es el hecho de cómo uno va enseñando, va participando, va sumergiendo a la persona en este camino discipular para que aprenda un modo de vida que nos está enseñando y aún más de querer morar en el Padre. Entonces, claro, es diferente si tener una prueba a tener una lección. Una lección en la que una prueba muchas veces puede ser individual o también hay grupales, pero una lección en la que literalmente implica la vida de la persona y también cómo pues va saliendo y la hace que esto sea más activo y aún más sea más participativo. Entonces, cómo nosotros vamos viviendo esta realidad de prueba desde la Biblia, no como algo querido por Dios, sino como una lección que a nosotros nos permite crecer en nuestra vida espiritual. Eso sí lo podríamos entender
pues bíblicamente, bíblicamente. María, al final hacemos un poquito las preguntas, tengámosla ahí para aprovechar un poquito el tiempo y ahora continúo con Edith Stein. Edith Stein, también conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una figura destacada del siglo XX por su profunda vida intelectual, espiritual y su testimonio de fe hasta el martirio. Pues yo escuchando un poquito a Yoko, yo creo que ustedes ya deben conocer algo, un poco de Edith Stein, o mucho poco. Entonces yo creo que un poquito reforcemos estas realidades de vida respecto de Edith Stein. La infancia y juventud, Edith nace el 12 de octubre de 1891 en Breslavia, aún en el Imperio Alemán, y lo que hoy conocemos como Polonia. Además, nace en una familia que es judía practicante. Era ella la menor de 11 hijos y desde joven mostró una mente que era brillante, excepcionalmente brillante, y una fuerte personalidad. Pero a los 14 años de edad, ella pierde la fe religiosa y se declaró atea, sin Dios. Sin embargo, mantuvo siempre, siempre, hasta el final de su vida, una búsqueda constante por la verdad. Aún una búsqueda constante por la verdad, estando también ahí porque ya más adelante vamos a entender que ella encuentra leyendo el libro de la vida de Teresa y dice, esto es la verdad, pero siempre va a ser una constante en su vida de la verdad. Y la verdad ya la encontrará pues en su martirio, que más adelante lo vamos a ver. Los estudios y la carrera filosófica es que Edith estudia filosofía, psicología, germanística en las universidades de Breslavia, de Göttingen y de Friburgo. Fue discípula de Edmund Husserl, padre de la fenomenología, y en 1916 ella obtuvo el doctorado en filosofía con una tesis titulada Sobre el problema de la empatía. Una tesis fenomenal y excelente, con la máxima calificación. A pesar de su brillantez, como mujer judía tuvo dificultades para obtener un puesto docente en la universidad. ¿Por qué? Porque en el contexto, pues estamos hablando del siglo XX, aún allá ella, por el hecho de ser mujer, no podía estudiar, sí, pero no podía ejercer la docencia. Por el hecho de ser judía, ya después, con la Alemania nazi, se le impide aún más ejercer su profesión, dictar clases y aún más era una feminista que literalmente entregada por la libertad de las mujeres y que la mujer tenga un lugar, el lugar que le correspondía en su tiempo. Entonces, claro, todas estas realidades que a Edith la definían y aún más su carácter, simplemente eran realidades que eran vulnerables, realidades que también le hacían sufrir porque no le permitían a ella brillar, no le permitían, y no brillar en el sentido de opacar a los otros, sino en el sentido de que ella estaba en su máxima experiencia como ser humano. Por eso hablamos de su brillantez. Y todas esas dificultades que pues acabo de mencionar son las que le impedían a ella y le hacían sufrir, sí, porque le incapacitaban como mujer, como persona, como hija también, desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella, con todas estas realidades, tiene su conversión al catolicismo y fue un proceso lento, pero profundo. Ella leyó el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús y tras terminarla dijo, esta es la verdad, porque teniendo tanto lo que ella venía buscando, siendo fenomenóloga, filósofa, psicóloga, o sea, era una mujer que tenía un bagaje intelectual enorme, que simplemente no podía llegar a decirle cualquier cosa porque es que era una mujer que se conocía también tan bien, que simplemente era la santa con la que tenía que encontrarse para que ella pueda decir, esta es la verdad, porque aquí encontró lo que tanto estaba buscando y que es a Cristo. Y por eso ella se bautiza católica el 1 de enero de 1922 y a partir de entonces vivió una profunda fe, pues combinándola con su vida intelectual y con la espiritualidad cristiana y aún más la espiritualidad del Carmelo. Ya en su vocación religiosa, durante años ella sintió el llamado, pues ella cuando tuvo su conversión y lee aún más el libro de la vida, siente en ese sentido la vocación. Y finalmente, en 1933, ante el ascenso del nazismo y la persecución de los judíos, ingresa en el Carmelo de Colonia, tomando el hábito
en 1934 con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, en honor obviamente a sus santos padres, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Finalmente, aquí es donde tenemos como lo máximo en el sentido del sufrimiento de Edith y de la prueba que podemos entender también en ella, es que fue trasladada del Carmelo de Echt en Países Bajos para protegerla por el régimen nazi, porque obviamente estaban buscando a todos los judíos, pues para exterminarlos. Sin embargo, tras la ocupación nazi de Holanda, la situación se volvió peligrosa. Entonces, en agosto de 1942, tras una declaración pública de los obispos holandeses contra el antisemitismo ante los judíos, los nazis arrestaron a todos los judíos que eran bautizados. Entonces, en esos que estaban esos judíos bautizados obviamente estaban Edith y su hermana Rosa, que también se había convertido y había pasado a ser no monja, pero sí lega dentro de la comunidad. Y fueron deportadas al campo de concentración en Auschwitz y en la fecha del 9 de agosto de 1942 vive su martirio en la cámara de gas. Teresa Benedicta de la Cruz, todas estas realidades que les acabo de mencionar respecto de su vida, que parece que se conjugan entre pruebas, entre sufrimiento, entre éxitos, entre altos y bajos, simplemente fueron realidades que a Teresa Benedicta de la Cruz, a Edith Stein, la hicieron superar aún más su vida como ser humano. No fueron realidades negativas que la hundieron, porque uno dice, pues oiga, ante estas realidades que está de persecución, de, que no la dejan aún más como mujer crecer. Después también como religiosa la persiguen. O sea, toda una vida que uno dice complicada, simplemente dice, pues tendría que ser una mujer que estaba deprimida, una mujer que simplemente alejada, una mujer tosca, y no. Todas estas realidades que fueron negativas, todos estos sufrimientos, hicieron que ella los asumiera desenfocándolos de su realidad negativa, dolorosa y penosa de sufrimiento, que ella lo desenfoque ahí y mire las consecuencias positivas que desde la perspectiva de Dios iban a tener en ella. Lo que sí la llevó literalmente a lo que nosotros conocemos que Dios mediante pueda ser ella una doctora de la iglesia. Doctora de la iglesia por todo el bagaje espiritual que tuvo tanto dentro del Carmelo, porque pues era una mujer demasiado intelectual, que conocía muy bien al Santo Padre y aún más a Teresa de Jesús, que hacen comentarios de sus obras. O sea, literalmente termina Teresa su vida, sus últimos meses en el monasterio de Eck, allá en Países Bajos, escribiendo lo que se conoce como la ciencia de la cruz. Y Teresa Benedicta de la Cruz hace una condensación de las obras del santo, explicando en cómo ella entiende literalmente el sufrimiento que se desenfoca de su realidad dolorosa, de su realidad que es negativa, para que se identifique cuántas realidades positivas nos llevan a tener cuando uno ve estas realidades desde los ojos de Dios. Y no tanto como verlo como, porque uno puede decir, entonces, tal vez Dios quería que Edith pase por todas estas realidades para llegar a ser una mártir. Y si no los pasaba por eso y se rendía, entonces, ¿a qué iba a llegar, no? Entonces, eso quería que un poquito nosotros vayamos como identificando, queridos hermanos. Yo termino pues aquí un poquito como la presentación eh, y quiero que pues, no sé, después de todo esto que yo pude hablar con ustedes, escuchar tal vez sus comentarios, escuchar tal vez, dígame hermano, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, tienen toda la libertad de hacerlo, pero sí que nosotros entendamos lo que yo les he querido decir desde el aspecto bíblico y desde el aspecto teológico espiritual, cómo nosotros vamos a entender la prueba y el sufrimiento. ¿Y esto a qué nos lleva? Y aún más nuestra vista desde estas realidades, tanto de prueba como de sufrimiento, mirarlos desde los ojos de Dios, no desde la realidad negativa y dolorosa, sino desde las consecuencias positivas que ello nos lleva, que es un desenfoque de lo negativo hacia lo positivo desde los ojos de Dios. Entonces, queridos hermanos, no sé, yo los escucho, yo hasta aquí Gracias, pues querido termino como la Joe. presentación. Bueno, nos hemos quedado así, impactados. Bueno, queridos hermanos, aprovechenlo porque él es una sapiencia en Edith Stein. Aprovechenlo preguntando, sacando sus Entonces, pues aquí incógnitas. hay las Eh, preguntas, exactamente. Como dice Joe, pues ella es todo un bagaje. Ella tiene
libros increíbles, entonces aprovechémoslo. Pregunten todo lo que se les venga, no les dé vergüenza, estamos aquí entre familia, como cuando estuvimos sentadas en una mesa en un domingo con nuestros padres, nuestros hermanos, primos y todo, y el uno conversa y el otro pregunta, ya, aprovechemos, estamos así en familia, aquí así en chiqui, ¿ya? Sí, y como normalmente digo yo, hablen ahora o callen para Callen siempre. para siempre. Así está. A ver, ¿quién alza la mano? Que le vea Hermanito Leti. Joan, Ella. Leticia, dígame. muchas gracias. Me hizo entender muchas cosas, en verdad. Em, Algo bonito que a mí me quedó es son de las consecuencias positivas teológicamente, como usted lo dice, ¿no? Em, por ejemplo, en María, cuando ella lo guardaba todo en su corazón. Entonces, Ujú. veo que eso hace también, si me pongo a evaluar un poquito, bueno, en lo personal de parte de mí, veo que sí, ah, esa es la fuerza que me da la confianza en Dios, que va a haber un mañana mejor. Entonces, ¿eso se llamaría madurez espiritual? O sea, lo que dice que ella guardaba todo en el corazón. Sí. Ujú. Sí, pues mire, bíblicamente uno tiene que entender el corazón como aquella realidad y pues también semita, aquella realidad que el corazón no es como nosotros lo entendemos, pues occidentales en ese sentido, como lo entendemos como como es lo emocional, los sentimientos, el amor, nosotros no o sea, bíblicamente y pues desde la parte semítica y los judíos, no se entiende así el corazón. El corazón va a ser el intelecto. El corazón va a ser aquello con lo que yo pienso, aquello con lo que yo pienso. Y por eso literalmente cuando se dice que María guarda todo en su corazón, no es porque sea una mujer callada, silenciosa, sino es porque es una mujer que literalmente con todo su ser y con toda su inteligencia entiende que es Jesús el Hijo de Dios y que simplemente eso ella lo sabe y lo entiende porque ha vivido una experiencia, ha dicho un sí generoso desde su libertad y la ha llevado literalmente a seguir y seguirle diciendo todos los días sí a Dios porque lo entiende y lo sabe. Porque el corazón, como le digo, para ellos es el intelecto, bíblicamente. Bíblicamente, no es que simplemente, pues, ay, muy bonita, muy callada, ella todo lo guarda. No, 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 eso no es. El corazón literalmente es aquello con lo que yo pienso bíblicamente y desde el aspecto semita judío, ¿no? Hay que entenderlo un poquito eso. Por eso se habla que es eso como se entiende cuando dice que María guarda todo en su corazón porque ella entendía de quién verdaderamente estaba hablando y sabía que él es el Hijo de Dios. Y lo sabía no solo simplemente porque lo quería y porque lo había tenido, sino porque ella lo entendía, lo entendía. Eso, Leticia. Listo. Muchas gracias. Con todo gusto. A ver, ¿alguien más? Hermano Joy, yo quito. ¿Quién está? Sigue, Ceci, sigue. Ceci, dígame. Joy, yo quisiera saber si es que en la librería de Santa Teresita del Instituto hay las Ujú. obras selectas de Edith Stein. Edith Stein. Ahí sí me agarra, mi querida Ceci, tendría que yo preguntarle al padre Benjamín porque varias obras en estos tiempos se nos agotaron. El padre, yo sé que el padre hizo un pedido allá a España para que nos envíen las obras selectas y las obras completas de los otros santos, porque en ese tiempo se nos agotaron, me parece. Entonces, ahí sí que me agarra, yo podría tal vez ¿Cuáles averiguarle. son las obras selectas de Edith Stein? Es que tienen por títulos son diferentes. Entonces, nosotros tenemos obras completas de De Teresa y San Teresa. Juan de la Cruz, pero tenemos son obras selectas que son de Edith Stein. Entonces, en ello nosotros tenemos meditaciones espirituales, tenemos las cartas, la autobiografía, tenemos vida y espíritu de Edith Stein, la espiritualidad y su mística. Aún más, tenemos aquí las recreaciones
teatrales y sus poesías. Esas son obras selectas. La tesis que hizo acerca de la Sobre empatía. la empatía no está aquí. No está aquí porque literalmente es una tesis bastante grande y padres españoles la han podido traducir desde el alemán hacia el español. Y sí la encontramos nosotros, la tesis sobre la empatía en español. Y hay libros, textos, no sé si tal vez en el instituto la tengan, pero uno sí puede encontrarla también a veces por internet. Ok. Gracias, Joel. Listo, querida Ceci. Y no me queda más que agradecerle por su exposición clara y amplia. Hemos conocido, pues, en un flash la vida de estas dos grandes mujeres. Le agradezco muchísimo. Con todo gusto, Ceci, con todo gusto. Toa, Yoquito, Toa había alzado la manita. Sí, gracias. Sigue Toa, sigue Toa. Buenas noches. Hola, Toa, Bueno, ¿cómo está? yo ¿Cómo he está? muy claro todo. Si bien es cierto, algo que realmente a mí me impresiona en esta biografía es cómo Edith Stein, con tanta capacidad intelectual de ella, Ujú. como tú decías, siempre buscando ella la verdad, pues realmente el Señor, pues tiene ese encuentro con el Señor y a través de los libros de nuestra Santa Madre. Y yo la admiro a ella porque pues Dios toca su corazón y se va todos sus conocimientos y tantas cosas se van al piso y ella encuentra la verdad solo y únicamente con él. Gracias, Joan. Listo, Toa, con todo gusto, mi amable. Joe, querido Joe, Dígame. en el chat Michael pregunta, padre, una pregunta, ¿cómo Ujú, usted decía que en el Evangelio de Juan no nombra a ujú. María? Porque Sí, me quedé con eso. justamente eso les comento que la teología de Juan, al momento de utilizar varios personajes dentro de su redacción, no quiere, en un cierto sentido, dar relevancia al personaje en sí, sino más bien a la figura que representa, porque aquí nos da la importancia a María como madre, pues sí como madre, pero a María como persona. No quiere darle relevancia a eso, sino la figura de María como madre, porque al momento de nosotros como lectores identifiquemos y tengamos la facilidad y la apertura para yo también ponerme en el lugar de madre y saber que yo también puedo interceder ante Jesús por otro. No es ahora de entender que fue el milagro de María porque María no lo nombra. Y justamente yo estaba aquí por decirles, está en la boda de Caná y nos dice, ¿en dónde está? Ah, aquí justamente, en el 2:5, el Evangelio de Juan 2:5 dice, pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Y si nosotros vamos leyendo, haciendo la lectura continua del Evangelio de Juan, nosotros no vamos a encontrar que nombre diga María, así concretamente con el nombre, que lo diga porque, como les digo, no quiere dar relevancia a la persona, sino a la figura que esta persona representa para que el lector pueda identificarse con esta figura y decir, yo también puedo hacer eso. Por eso tampoco se nombra a Juan como discípulo amado, sino habla del discípulo amado, no de Juan. No de Juan, no tiene nombre, sino solo habla de discípulo amado porque la representación y la figura es que el lector, también puedo ser el discípulo amado. Esa es la invitación teológica que nos invita el Evangelio de Juan y así vamos a encontrar muchos personajes dentro de este bello Evangelio que es de Juan que nos invita a eso. No sé si ahí quede como un poquito más claro. Michael, ¿quedó claro? Ah, bueno, sí, dice que sí, gracias. Ah, ya, Hermanito, perfecto. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, bien, hermanito, muchas gracias. Primero, para agradecerle enormemente por su exposición, ha sido muy productiva. Yo le quiero hacer una consulta. Dentro de Dígame. las obras, dentro de las obras de Edith Stein, ¿cuál sería la más elemental como para nosotros poder empezar a leer sus obras? Y si es que es posible, si no tienen acá en la librería de los Carmelitas, tal vez en otra librería podríamos encontrar.
Yo les recomendaría acá en Quito al menos, o no sé, también ahí están las otras ciudades, Verbo Divino, Verbo Divino, ¿Perdón? Ah, ya. Verbo Divino, sí, Verbo Y Divino. sí, Ahí es donde uno ¿y cuál, podría, ¿y y qué? qué obras serían como las más elementales como para poder nosotros empezar a leer a esta santa? Mm. Mire, para entender literalmente algo que es fundamental para Edith, uno puede empezar leyendo y son obras que son cortas, meditaciones espirituales cortas, y una de ellas es la exaltación de la cruz. La Porque exaltación. la cruz literalmente para Edith ha sido algo que es transversal durante toda su vida. Pues yo hice mi tesis, ahí hago una cuñita, yo hice mi tesis respecto de la resignificación de la cruz, tanto desde el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, y de la ciencia de la cruz de Edith Stein. Y esto se relaciona mucho con la exaltación de la cruz porque es hacer este ejercicio que yo he venido haciendo un poquito con ustedes respecto de la prueba y el sufrimiento, de desenfocar de la cruz el dolor y el sufrimiento que sí están ahí para que nosotros caigamos en la cuenta haciendo el desenfoque de la gracia, misericordia y redención que nosotros hemos recibido en la cruz y hagamos literalmente ese balance ahí en el que tiene más valor que el dolor y que el sufrimiento, la gracia que Jesús nos confiere a nosotros en la cruz. Y eso quiere hacer, por eso yo le invitaría a leer, como digo, esta meditación espiritual que es la exaltación de la cruz, o también empezar a leer un poco para entenderla ya un poquito más, la ciencia de la cruz de Stein. La ciencia de la cruz. Sí, o la exaltación de la cruz, que ahí tenemos, pues, como le digo, varias. Hay la exaltación de la cruz, hay la elevación de la cruz, o sea, tenemos varias obras, porque como le digo, eh, ella, ella es muy importante y es transversal en la vida de ella, la cruz. Ahí también después tendremos otra que es amor por la cruz, y son, como se lo digo, varias. Y ella donde va a condensar todo esto de la cruz es en la ciencia de la cruz, en la ciencia de la La cruz. ciencia. Ujú. Muchas gracias, hermanito Joe, muchas Con todo gracias. gusto, con todo gusto. Gracias, buenas noches. Hermano Joe, yo quería Dígame, Ana. preguntarle cuál es la cercanía que hay entre Edith Stein a María. O sea, Ok. si ella escribió algo sobre María, ¿cómo era esa relación con María? Ujú. Justamente eso fue como uno de del tema, como era como algo, el tema principal con el que me había preguntado un poco Yoko para hacer esta presentación. Y yo le decía que María no es que no haya sido importante en Edith, porque pues como buena carmelita obviamente tiene que amar a María como buena carmelita, pero desde pues su vida inicial, Edith no tuvo en cierto sentido tal vez como Teresa de Jesús, como Santa Teresita, que perdieron a su mamá y que asumen a la Virgen María como su madre y como aquella mujer que va a guiar su vida. Ella sí, tal vez por la experiencia que tiene de su conversión y de su mamá ser judía, tal vez ahí sí tiene como un pequeño quiebre porque literalmente la mamá tiene un distanciamiento de Edith porque pues no quería que obviamente se convierta al cristianismo. Entonces sí tiene un pequeño distanciamiento, pero ya es cuando Edith ingresa en el convento, cuando literalmente le escribe a la mamá nuevamente, pero hay un poco los autores, los expertos en Edith Stein, ellos difieren un poquito en que dicen que unos dicen que pues su mamá, la mamá de Edith, fue como acompañarla así, mientras que otros simplemente dicen que la mamá de Edith se distanció ahí completamente de Edith por su conversión. Pero como les digo, la relación que Edith, yo no he leído tanto así a fondo, en un cierto sentido decir que ella tiene sí varios escritos y a veces uno encuentra en las poesías, más en las poesías que tiene Edith, en las que sí habla, y déjeme yo te hablo ahora como decirte, está La Viña del Carmelo, La Viña del Carmelo cuando habla respecto de la Navidad, está otro de las poesías, O Virgen Madre, o Madre Altísima, son poesías de Edith, donde literalmente se refiere a la relación íntima que tiene ella con
la Virgen María. Solo por leerte un poquito algo, y por eso hacía mucha referencia a la Virgen del Carmen, porque ella dice, oh Virgen Madre, en lo alto del Carmelo, en forma de nubecilla apareciste para anunciar el tan esperado torrente de gracia, pureza sin mancha, Madre llena de bondad, deseo ardiente de puro corazón, un fuego que consume, y guía a lo alto, a la fuente del amor que te creó, el espejo del amor eterno, el sin mancha, intacto, puro, el trino y uno. Y así vamos a encontrar muchas otras poesías respecto de la experiencia que tiene Edith con María, con Ya el María. Por hecho, eso te el digo que hecho de que le haya dedicado esas poesías, pues nos habla de esa habla relación mucho. estrecha, claro, claro que sí. Sí, Muchas eso decía, gracias. claro, eso, como digo, Ana, tiene más relevancia en su conversión y aún más dentro del Carmelo. Ahí tiene un poco más de relevancia e importancia también la figura de María. Ahí sí podemos hablar de la figura de María. ¿Sí? Muchas Listo, gracias. Ana, con todo gusto. ¿Quién más? Una preguntita, Fray. Noemi, Jennifer, dígame. Cuando esta figura de María, esta paralelismo que usted estableció que me parece hermoso, ¿no? Ujú, Pero también quisiera preguntarle si se podría identificar ahí un punto un punto común con, ujú, si mal no recuerdo, Fray, y usted me corrige, em, creo que es un poema, o no sé si es una pieza corta, en la que ella hace referencia a Esther, ujú, que es otro personaje ujú, del Antiguo Testamento, ¿no? ujú, Pero que al igual que María y que Esther, María, Edith, se sienten, son mujeres que han sido como reconocidas por su rey, ¿no? Por su amado, por el rey, ¿no? Entonces, ujú, le pregunto si se puede también establecer esa comparación, porque ambas son figuras ujú. que, que traspasan como los límites de la antigua alianza, ¿no? De alguna manera, Ujú, ¿no? sí. Eh, a ver, justamente, claro, tiene pues, como les digo, Edith Stein era una empedernida, puedo decirlo así, feminista, pero no entendámoslo como el feminismo contemporáneo, que muchas veces pues lo conocemos ahora como es la realidad, sino ese feminismo en el que literalmente buscaba hondamente la identificación y la valoración de la mujer, de la mujer. Entonces, ¿por qué también se va a identificar con, pues, con la reina Esther? Porque pues estas son una de las mujeres también importantes en el Antiguo Testamento, quien también pues tiene su relevancia. Ahora no recuerdo bien yo la cita, pero pues es una de las pocas mujeres que se nombran también en el Antiguo Testamento. Pues hay varias, eso podría mencionar varias, pero como digo, son varias en las que ella hace la identificación y por eso podríamos tal vez sí hacer un paralelismo, tal vez sí podríamos hacer un paralelismo en el hecho de la figura de importancia como mujer y el valor que tiene ella dentro de la figura que ha tenido para la Ujú. alianza, pues podemos decir antigua o nueva porque María es la mujer de la nueva alianza. Pues la antigua, la que se pone, pues a Eva, que es y ahí, bueno, ahí se hace una desfiguración también de la figura de Eva, de la figura de Eva como mujer, porque pues nosotros normalmente, y a veces lo rezamos, ¿no? Y se dice en los salmos, me parece que es del sábado, de las laudes, que por Eva se cerraron las puertas del paraíso y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. Entonces, claro, uno hace esa desfiguración literal de Eva como aquella que falló como mujer y tenemos a la nueva mujer que nos ha liberado con la nueva alianza, ¿no? Entonces, por eso decía que tal vez sí como figura, como mujer, sí podemos hacer esa relevancia literal eh, haciendo un paralelismo entre Edith, Esther, María,
María Magdalena, que también va a aparecer también en estas obras, porque también son mujeres que tienen su relevancia y su importancia, obviamente por todo ser empoderadas, y pues va a llevar a tener un cambio en la vida misma del acontecer cristiano, del acontecer cristiano. Entonces, eso podríamos, como te digo, espero, no sé, ayudar un poquito, Pero Jennifer. sí, porque si uno ve ambas o las tres, ¿no? Son mujeres que como que se entregan al sacrificio o que se entregan se entregan ellas mismas para lograr Ujú, algo para su pueblo, ujú, para su gente, ¿no? Y eso me parece bellísimo, ¿no? En ese sentido, eh, María, Esther, la misma Edith, ¿no? ujú. Claro, porque uno los entiende como un sacrificio, ¿no? Uno entiende como un sacrificio el hecho de entregar su vida, pero no es como en el sentido tanto de Edith como de María, el verlo en el sentido de que tal vez Dios así lo quería, ¿no? Esa era la voluntad de Dios, que a veces decimos, es que esa era la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿en serio hablamos de un Dios que quiere la muerte de sus hijos? Entonces, no, no hablamos en esa voluntad de Dios. Dios interviene porque es por la muerte de Edith, por su martirio, que literalmente por su sangre, es que nosotros también estamos hoy aquí, ¿no? Claro, Es gracias al sacrificio de su vida que Dios en eso está viendo las consecuencias positivas que nos tiene hoy sentados a estar hablando justamente de Edith. claro, Porque si no, pues no, si Edith simplemente hubiese dicho, no, miren, no quiero vivir esta vida y me voy, entonces no estaríamos tal vez en esta realidad. Y aún más, no estaríamos, si uno pone desde la figura de María, desde Sofía, desde su sí generoso, también es cuando si uno pone a pensarse un poquito y dice, ¿y si María hubiese dicho que no? Si María hubiese dicho que no, simplemente, pues no tuviéramos lo que ahora tenemos, porque es desde la libertad, desde la entrega generosa de la vida en la cruz, que nosotros también podemos pues hacer este seguimiento y este camino espiritual, que nosotros estamos pues en nuestro crecimiento, ¿no? Y así son estas experiencias pues de tantas mujeres que tienen y que son nombradas, o sea, con nombre propio en el Evangelio y en el Antiguo Testamento. gracias. Listo, Jennifer. Gracias. ¿Alguien más? ¿Seguimos aquí de largo? Yo creo que nos vamos a amanecer, Joe. No, Está Uy, muy yo pues, interesante. está muy bonito, muy lindo, interesante, profundo. Sí podemos seguir de largo, como dicen. ¿Quién se anima? ¿Alguien Hermano, más por ahí? ¿Alguna cosa? Por ahí Jenny, escuché un hermano. ¿Quién será? la verdad, Carlita. muy agradecida, eh, hermano Joe. La verdad, yo me he quedado también como el resto de hermanas, así como que wow. La verdad, a mí me ha impactado tanto la vida de esta santa. Mm, Imagínese su conversión, a pesar de que sea atea y todo, su persecución. Imagínese, todo es para llegar a una meta y su meta es Jesús. mm. Imagínese, llegó también a ser doctora de la iglesia. Y yo Está en creo que proceso, Está en está en proceso. proceso. sí, Ujú. la verdad es Gracias. que a nosotros nos dan una enseñanza, a pesar de todo, que Dios nos ha llamado a que seamos carmelitas y siempre estamos con una meta y esa meta es llegar todos los días. Imagínese con esta enseñanza de esta santa que nos da, que todos los Mm, días vayamos dando un pasito, hasta alcanzar la meta que es Jesús. Eso y yo le quiero exactamente. agradecer mucho porque la verdad, la exposición que usted nos ha dado, al menos a mí, he quedado nuevita. Eh, la verdad, yo le quiero agradecer mucho, muchísimo, que Dios le bendiga y que siga iluminado, porque ha sido el Espíritu Santo que a usted nos ha transmitido esta noche. Dios le pague. Muchas gracias, Cremita, muy amable.
Yo solo quiero acotar un poco al comentario de Carmita, que siempre la final, la meta de nuestra experiencia espiritual, de nuestra existencia, es Cristo. No hay otra cosa, no hay otra persona, no hay otra realidad. La meta definitiva de nuestro camino espiritual, es Cristo. Es Cristo porque en Él se fundamenta todo. Y literalmente cuando yo les hablaba tanto de la prueba y del sufrimiento, de un Dios que no es intervencionista, de un Dios que a nosotros literalmente, o sea, el Dios que nosotros creemos, el Dios que creemos pues desde el Evangelio y desde la experiencia de nuestros místicos y santos del Carmelo, es una experiencia de un Dios que no enajena, que no coacciona nuestra libertad y nuestra voluntad. Es un Dios que siempre está esperando nuestra respuesta libre, libre. Y desde nuestra respuesta, Dios hace su proyecto. Y una vez sin nosotros darnos cuenta de esto, Dios ya está haciendo su proyecto porque ya conoce nuestro corazón. Ya conoce el corazón, un corazón que Él mismo moldeó. Pero no por el hecho de que entonces como yo lo moldeé, entonces y ya sé que va a hacer estas cosas, entonces me dice, ¿para qué lo ayudo? No, no ese es el Dios que nosotros creemos. No es un Dios que simplemente que cree en una gracia que es retributiva. Entonces, porque yo me porto bien, entonces hago esta cosa. Entonces, si yo voy por este camino, entonces ahí Dios sí me va a querer. No ese es el Dios que creemos, queridos hermanos. No creemos en un Dios que nos enajena, aún más que enajena nuestra voluntad y nuestra libertad. Es un Dios que nos ha creado libres y que quiere que libremente nosotros lo escojamos y lo amemos así como Él nos ama y a nuestros hermanos. Entonces, con eso, queridos hermanos, Yoko, pues yo termino mi presentación por aquí y pues no sé qué más, si hay algunas Hay una, acotaciones o hay una preguntas. frase linda que decía Edith, que dice, quien busca la verdad, busca a Cristo. Eh, esté consciente o no de ello. Es una realidad. Así mismo. Bueno, Dios te pague, mi querido Joe. Ha sido, la verdad, que estamos para amanecernos, porque nos hemos quedado cortos con esta santa que tiene tanta belleza, pues ella abarcó muchos campos, hizo tantos libros, y para nosotros como mujeres, pues nos enciende la chispa, nos enciende el fuego en el corazón para ver que no hay límites, no hay límites, ¿no? Que Sí, de cualquier exactamente. frente que estemos, nuestro centro es Cristo y desde allí podemos lucharla Así y dar un mismo, paso, como así decía mismo. Carmita, un pasito a la vez, un pasito a la vez. Dios te pague, Pasitos Joe. firmes siempre. Sí, firme siempre. Y si caemos, nos levantamos con fuerza, como somos las mujeres. Eso mismo. Ánimos. Bueno, queridos hermanos, qué alegría. Los invito para mañana también, que hay otra sorpresa y también es otra santa increíble con la cual podemos aprender mucho de ella, ¿no? Somos diferentes, pues, y las santas, son, como les decía, son diferentes también. Cada cual vemos a cuál va a ser como nuestro ejemplo, cuál es la que nos va a impactar más en nuestra vida, ¿no? Festejemos en grande, que nuestra madre, pues también siempre ella, con todas sus virtudes, pues sea nuestra imagen principal, y atrás de ella, pues todas estas santas hermosas, ¿no? Gracias, Joe, por tu tiempo, por tu cariño, por siempre estar presto a encaminarnos un poquito. Con todo gusto y cariño, querida Yoko. Bueno, para despedirnos, pues vamos a hacer una oración final con nuestra querida Carmita de Riobamba. Carmita, Dios te pague. Buenas noches, hermanas. Vamos a dar gracias a nuestro buen Dios por esta bendición que esta noche nos ha regalado. Y también nos ha regalado la bendición por este hermano que nos ha transmitido a través de él todo lo que él nos quería decir. Gracias infinitas te damos, Señor, por todas las bendiciones que recibimos a cada momento, a cada instante. Gracias por todo te damos, Señor, porque nos has permitido estar juntos, esta familia del Carmelo.
le vamos a decir una oración sentida de todo corazón a la reina y hermosura del Monte Carmelo, ya que empezamos su fiesta. Todo el Carmelo, estamos nosotras unidas porque somos una sola familia. Virgen del Carmen, reina y hermosura del Monte Carmelo, con alegría y devoción te pedimos que nos bendigas con amor de madre y nos concedas la gracia de vivir según tu ejemplo de fe y servicio. Que tu santo escapulario sea un recordatorio constante en nuestras vidas y un signo de amor por ti. Amén. Le vamos Amén. a Reina que Amén. nos Yo le pagué, Carmita.